Buenas tardes, alumnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Sí se lo escucho. Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El delegado. Buenas tardes. Buenas tardes. Está el delegado. Vamos a iniciar la clase. Doctor Dante, le habla el alumno Guaripoca, doctor. Sí, ¿qué pasa? Doctor, los últimos días, lo que es la línea Claro, doctor, el internet estaba inestable, doctor, y ahorita también sigue inestable, le escucho entrecortado, doctor. Voy a tratar de ingresar de otra máquina, doctor, a ver si me acepta un favor, doctor. Ok. Y un favor, doctor. Doctor, buenas tardes. Hay compañeros en espera. Gracias. Si bien vamos a iniciar la clase de hoy día, respecto del proceso de habeas data, está pendiente el tema de la sentencia, apelación, el recurso de agravio constitucional en este proceso. Y luego entramos a los tipos de habeas data de acuerdo a lo que establece el Código Procesal Constitucional, ¿ya? Con la aclaración o el comentario de que tenemos un nuevo Código Procesal Constitucional, sin embargo, ha sido materia de un recurso de un proceso de inconstitucionalidad que el Colegio de Abogados de Trujillo ha interpuesto, o de la Libertad, a fin de que se declare inconstitucional este nuevo Código Procesal Constitucional. ¿Ya? Bueno, en ese sentido va la precisión respecto al tema. ¿Ya? Bien, vamos entonces con este tema. Expedida la sentencia de primera instancia o de primer grado, cabe el recurso de apelación, que este recurso de apelación podrá ser interpuesto por cualquiera de las partes que no ha logrado su cometido en primera instancia y interpone su recurso de apelación a fin de que el segundo grado o el superior en grado lo revise con mayor criterio el colegiado. En este caso pues, puede ser civil o mixto, revoque y declare fundada o infundada o improcedente la demanda de habeas data en esta segunda instancia, ¿cierto? Entonces, la sentencia de segunda instancia o sentencia de vista que se denomina podrá resolver por el fondo o por la forma y ponerle fin a esta instancia, y si es desestimatoria, se podrá presentar la demanda
el recurso de agravio constitucional. Ya sabemos todos, ¿no? Todos conocemos, en este caso todos ustedes conocen, que el recurso de agravio constitucional procede cuando hay una sentencia desestimatoria de segunda instancia por la forma o por el fondo, ¿no es cierto? Por la forma o por el fondo, ¿ya? En ese sentido, se interpondrá el recurso de agravio constitucional. Antes, con el anterior código, se tenía que admitir el recurso de agravio, podría ser declarado improcedente o podría ser declarado inadmisible, es decir, que la sala civil o mixta de la segunda instancia debería o calificaba el recurso de agravio constitucional. Y en ese sentido es que este recurso, recién si se admitía, se elevaba al superior en grado, que es el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Entonces tenemos una sentencia desestimatoria por la forma o por el fondo, ¿no es cierto? A ver, Falcón, encienda su cámara. Encienda su cámara. Falcón. Noches. Buenas noches. ¿Cuándo hablamos de una sentencia desestimatoria por la forma o por el fondo? Alumno. Cuando hablamos una sentencia, me dijo, Desestimatoria por la forma o por el fondo. En la última de la sentencia que hizo usted leer la del Tribunal Constitucional. No, derecho procesal, específicamente, alumno. Estrictamente procesal. ¿Tiene la idea? Sí, doctor, pero cuando se declara de fondo es cuando, de forma es cuando se declara desestimatoria en primera instancia y en segunda. A ver, Carmona. No recuerdo, doctor, disculpe. Ok. Carmona. A ver, García Rivas. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, enciende su cámara, alumno. Vamos a interactuar brevemente. No, a ver. Ya, ahora sí. ¿Cuándo hablamos de una sentencia desestimatoria por la forma o por el fondo? Una sentencia desestimatoria por la forma se resuelve de manera improcedente, por el fondo infundado. Infundado o fundado, dependiendo, ¿no? Los fundamentos, la motivación que se haya estipulado o se haya reflexionado acerca de ello. Muy bien, García. Ok, listo. Entonces, seguimos nosotros señalando o precisando que el proceso de habeas data, como todos los procesos constitucionales de la libertad, deben de tener una sentencia desestimatoria por la forma o por el fondo de segunda instancia o sentencia de vista, denegando la garantía constitucional para poder interponer el recurso de agravio constitucional. ¿Ya?
Eso está establecido, ya eso ustedes ya lo conocen, ya alumnos. Entonces, tienen que tener en cuenta eso, ¿ya? Tienen que tener en cuenta eso. Luego, vamos a señalar respecto de ¿alguna pregunta hasta acá? El delegado está. Presente, doctor. Bien, ahí estamos, delegado, hay que resolver ese tema hay dos prácticas que todavía no han terminado, ninguno de ni la primera ni la segunda, todos los demás alumnos, ¿ah? Sí, doctor. Justamente esa vez usted me dijo para coordinar, pero no se ha dado la oportunidad. Sí, hay que resolverlo si es posible. ¿Hay tiempo el lunes? Lunes no tengo tiempo, doctor. Miércoles y jueves sí tenemos las 2 últimas horas. ¿Ah? Los días lunes, doctor, no tenemos tiempo. Me queda Ya. 1 hora, pero es cortito. Y los miércoles y jueves sí tenemos la quinta y sexta hora. Pero ¿hay tiempo aunque sea 1 hora el lunes? Sí, doctor. A partir de las 5 de la tarde hasta las 6 en punto. Ya, a esa hora le damos, ¿ya? Ya, doctor, listo, no hay ningún problema. O el martes no hay tampoco tiempo, martes. Antes de... Martes... No, doctor. El día martes empezamos temprano. Ya. Entonces lo confirmamos después de la hora de clase, ¿ya? De hoy día. Ya, doctor, perfecto. Bien. Entonces hablábamos de la sentencia de primera y segunda instancia que debe ser materia de apelación o de recurso de agravio constitucional, si así fuera el caso, cuando las partes no estén satisfechas, sobre todo el demandante, al momento de interponer su garantía constitucional. Entonces, en ese sentido, hablamos de el recurso de agravio constitucional. Bien, ahora sí vamos a hablar de los tipos de habeas data que establece el Código Procesal Constitucional. Entonces empezamos por el habeas data informativo o exhibitorio, ¿ya? Habeas data informativo o exhibitorio. Entonces, este tipo de habeas data consiste en establecer, reconocer qué información se va a recabar y qué información se va a recabar, y este tipo de habeas data se subdivide en habeas data exhibitorio, mediante el cual se permite al solicitante conocer qué información se registró en la base de datos de la entidad. Entonces ahí hablábamos del habeas data informativo o exhibitorio. Entonces este tipo de habeas data lo encontramos en el artículo 2 del título preliminar del Código. Su basamento lo encontramos en el artículo 2 del título preliminar del Código Procesal Constitucional, así como en los artículos 1, 2, 61 y 62 de la norma adjetiva procesal. Entonces, habeas data informativo. Luego tenemos el habeas data informativo finalista. Este tipo de habeas data consiste en establecer en qué consiste y determinar cuál es la razón por el cual se creó el registro de información o base de datos. ¿Por qué motivos?
cuál es la justificación, cuál es la razón, el motivo por el cual se ha creado el registro de base de datos de una entidad. ¿Cierto? Entonces, ahí hablamos del habeas data informativo finalista. Luego tenemos el habeas data informativo autoral. Este tipo de habeas data consiste en establecer la procura de averiguar quién busca, quién es la persona que está buscando insertar en el banco de datos el registro de una determinada persona, ¿no? Ojo con este tipo de habeas data, nosotros vamos a exigir a la entidad quién es la persona que procura averiguar la información que obra en la base de datos inserto en un registro. Entonces, ahí hablamos de habeas data informativo. Informativo autoral. ¿Quién es el autor? Luego tenemos el habeas data aditivo o actualizador. Como ya eso es ya conocido también por ustedes, es este tipo de habeas data lo que busca es adicionar datos de los que ya había en el banco de información, en el registro de banco. Entonces, adicionar información de la que ya existía, de lo que ya existe. Y de esa forma se actualiza la información. Porque si ya existe una información en el registro, entonces tú en un determinado tiempo, en el futuro, necesitas que esos datos sean actualizados, ¿cierto? Necesitas adicionar esos datos, perdón, para que se actualice esa información. ¿Cómo actualizamos si no adicionamos? Entonces, el habeas data, ahí base es el habeas data aditivo, y sobre el cual surge el subtipo de habeas data actualizador, porque una vez que uno adiciona información en el banco de datos, se va a actualizar la información que obra en el registro. Entonces ahí tenemos el habeas data aditivo o actualizador, ¿no? Luego tenemos el habeas data reservador. Luego tenemos el habeas data reservador o restringido. Este tipo de habeas data consiste que el proceso que tiene por finalidad observar si en el caso que se peticiona el dato o información es cierto y no hay obstáculos para su conservación por parte del registro respectivo. Pero debe tenerse en cuenta que si se puede causar daños su divulgación, entonces esto debe guardarse en sigilio, o sea, en reserva. Estos datos no pueden salir si van a causar daños. Entonces, ahí es importante entender que esa información que obra en la base de datos sea reservada, sea restringida, salvo que el titular lo solicite o lo requiera, o por mandato judicial. Si así fuera el caso, si es que hubiera un proceso, pues obviamente, ¿no? Entonces ahí estamos hablando del habeas data reservador o restringido. Luego tenemos, estudiantes, el habeas data rectificador o correctivo. Este tipo de habeas data consiste en establecer
o este tipo de habeas data tiene como objetivo corregir o sanear información falsa, información inexacta o imprecisa, ¿no? Sanear, corregir, rectificar, corregir la información que obre en la base de datos de una determinada persona que es una información falsa, que es una información imprecisa, ¿no? Entonces, busca este tipo de habeas data, rectificar, corregir la información que obra en la base de datos. Luego tenemos el habeas data cancelatorio o exclutorio. Miren ustedes eso. Este tipo de habeas data consiste, habeas data cancelador, consiste en el que este proceso tiene por objetivo suprimir información sensible que afecte a la persona cuando esa información es usada para afectar al titular, si así fuera el caso. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta que en este tipo de habeas data se busca cancelar, excluir, que la información no genere o afecte al titular, porque es una información sensible. Por ejemplo, acá hablábamos de qué información es sensible. Costumbres o hábitos sexuales, costumbres religiosas, costumbres, convicciones políticas, raza, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos que con este tipo de habeas data lo que se busca es cancelar, excluir la información que de una persona por ser sensible, ¿no? Porque afecta a la persona cuando esa información trasciende fuera del registro de banco de datos. Entonces ahí tenemos estos tipos de habeas data que es importante que ustedes también puedan entender, conocer, porque va a ser usado en un determinado caso cuando así lo tengan en el ejercicio de su carrera o también de manera teórica, si así fuere necesario. ¿Alguna pregunta acá, alumnos? Hoy día sí voy a llamar lista porque por la parte física, porque el sistema no te permite. Acosta. Acosta. Alfaro. Berrocal. Presente, doctor. Buenas noches. Cabrera. Buenas noches, doctor, presente. ¿Cabrera Gavilán o Cabrera Paco? Sí, buenas noches, doctor, presente, Cabrera Gavilán. Ya, Cabrera Paco. Canchari. Carmona. Carmona. Castillón.
Castillón, Cabero, Coragua, Cochachi, Buenas noches, doctor presente. Cornejo, Doctor, disculpe, Cabero presente, tenía problemas con mi audio. Doctor Cornejo presente, buenas noches. Cruz, Cochachi, Cruz, Cueto, Buenas noches, doctor, presente. Espino, Espino, Falcón, Buenas noches, doctor. Presente, Falcón. Flores, Flores, Galvez, Presente, doctor, buenas noches. García, Presente, doctor, buenas noches. Hildrich, Presente, doctor, buenas noches. González, Buenas noches, doctor, presente. Guevara, Buenas noches, doctor, presente. Gutiérrez, Gutiérrez, Herencia, Presente, doctor. Buenas noches. Guamán, Presente, doctor. Buenas noches. Guaripaucar, Doctor, el alumno Guaripaucar le dijo que se iba a cambiar de dispositivo. Jiménez, Está en sala. Presente, doctor, buenas noches. Lucero, presente, doctor, buenas noches. Macotela, Macotela, Malqui, Malqui, Mamani, Presente, doctor Mamani. Presente, doctor, buenas noches. Quino, Buenas noches. Malqui, Marzano, Presente, doctor. Buenas noches. Morales, Garavito, Doctor, buenas noches, presente. Morales, Miranda, Morales, Miranda, Morón, Presente, doctor, buenas noches. Olivera, Doctor, buenas noches, presente. Oré, Presente, doctor, buenas noches. Ormeño, Ormeño, Pariona, Buenas noches, doctor. Peceros, Buenas noches, doctor presente. Peralta, Buenas noches, doctor, presente. Pillaca, Puría, Quispe, Zairi Tupac, Presente, doctor. Buenas noches. Quispe Torres, Presente, doctor Quispe Torres. Ramírez, Ramos, Presente, doctor. Buenas noches. ¿usted es Ramos? Sí, Ramos Torres. Reyes, Presente, doctor, buenas noches. Rojas, Flores, Rojas Remolino, Presente, doctor. Buenas noches. Sánchez, Presente, doctor, buenas noches.
Santiago. Santiago. Silva. Silva. Sotelo. Sotelo. Sweeney. Presente, doctor. Buenas noches. Vera Núñez. Vera. Vilca Antonio. Vilca Pizango. Vilca Pizango. Vilca Toma. Presente, doctor. Buenas noches. Y Sanabria. Presente, doctor. Buenas noches. Doctor, disculpe, Cabero tenía problemas con mi audio. No podía activarlo. ¿Cabero qué? Cabero Hernández. Doctor. Ya. De igual forma, Carmona Flores, por favor, buenas noches. ¿Qué? De igual forma, Carmona Flores, por favor, doctor, no podía Tiene que ver activar con mi audio. Carmona, que viene tarde. Está durmiendo Carmona. Bien. Entonces, vamos a continuar con la clase de hoy día que teníamos programado, señalando ya hemos explicado en la clase anterior sobre la legitimidad. Jóvenes, estudiantes, No, doctor, ese punto no lo explicó. bueno, vamos a hablar brevemente entonces de la legitimidad para ponernos a ordenar ya y entrar a la otra semana que es respecto de la legitimidad. A ver, legitimidad. La legitimidad, como ustedes saben, en derecho procesal, en general, tiene legitimidad activa y legitimidad pasiva. La legitimidad, en cuanto a la legitimidad activa, se refiere a el derecho que tiene cualquier ciudadano que ha sido afectado en su derecho de acceso a la información pública o a la autodeterminación informativa. Ese también lo puede hacer a través de su representante o apoderados, que no se requiere suscribir o inscribir este poder en los registros públicos del país. Tampoco, también es importante precisar que si hablamos de la legitimidad de una persona activa que está en el extranjero, puede otorgar poder a un representante, a una persona para que lo represente en ese proceso y que ese poder sí necesariamente tiene que ser registrado en el consulado respectivo. También tiene legitimidad para obrar, legitimidad activa, cuando se trata de derechos difusos, cualquier ciudadano que se sienta afectado en su derecho fundamental de carácter difuso. También tiene legitimidad activa el defensor del pueblo, como titular de esa entidad por mandato constitucional. Entonces, también, ¿quién será? Si es una persona jurídica la que se le ha afectado en su derecho fundamental, entonces podrá interponer la demanda a través de su representante de la persona jurídica. Entonces, ahí hablamos de la legitimidad activa en el proceso de habeas data. La legitimidad pasiva se refiere a el agresor, la persona o el titular del pliego de una entidad que ha afectado el derecho fundamental
de un ciudadano en general. Entonces, él se convierte en el agresor, en la persona que tiene legitimidad pasiva para ser demandado en un proceso de habeas data. ¿Quién es esta? A ver, Santiago. Santiago. Alumnos, miren, ¿quién más? Ah, ya, una más. Entonces, ahí hablamos de la legitimidad activa y pasiva para interponer o accionar o ser parte de un proceso de habeas data, un proceso constitucional. Entonces, eso es importante. ¿Alguna pregunta? ¿Estudiantes? Bien, entonces vamos a la competencia que ya ustedes conocen. A ver, en derecho procesal ya de amparo hemos hablado. A ver, Cornejo y Cochachi, enciendan su cámara, a ver. Teodor. A ver, Cornejo. Bien, mire, voy a dejar constancia a los alumnos que tienen una costumbre de esperar la asistencia y luego dejan prendidos sus micros o su asistencia y se van, se retiran, no están. Y eso no es correcto, pues. Voy a dejar constancia de eso. A ver, Cochachi, Sí, doctor. ¿quiénes son competentes para conocer y resolver en las dos instancias y en el recurso de agravio en un proceso de habeas data, Cochachi? Bueno, en un proceso de habeas data, en primera instancia lo tiene competencia los juzgados civiles o mixtos de la jurisdicción. En segunda instancia, las salas civiles también de la jurisdicción, y como recurso de agravio constitucional sería elevado al Tribunal Constitucional. Ujú. Eso. Ya, ok, Cochachi. Lucero, a ver. Lucero. Bueno, dejó constancia.
Bien, entonces vamos a seguir. Pregunto, a ver, a la alumna, para que quede bien claro, a ver. Quispe Torres. También igual. Vilcatoma. Bien. Doctor, Le pregunto, a usted, enciende su cámara. doctor. ¿Puede ver? Sí, a ver, alumna, ¿quién es el órgano que conoce y resuelve en la segunda instancia el proceso de habeas data? La pregunta es quién conoce, quién resuelve, ¿Quién ¿no? es el órgano que En segunda conoce y instancia. resuelve la segunda instancia, alumna? No le escucho bien, doctor. Vuelvo a repetirle, ¿me escucha? ¿Quién es el órgano que conoce y resuelve Bueno, la le escucho segunda entrecortado, instancia? doctor. Si esa es la pregunta, bueno, la Corte Suprema de la República. La Corte Suprema. Yo no sabía que la Corte Suprema interviene en un proceso constitucional. A ver, Falcón. Guevara. Dígame, doctor. ¿Quién es el órgano que conoce y resuelve en segunda instancia un proceso de habeas data? Sala civil, si no me equivoco, doctor. A menos que si no me falla mi memoria. Sala civil. ¿Podría completar la respuesta, doctor? Espere, señorita, espere todavía, Luna. Carmona. Sánchez. Sánchez Mucha. Sí, doctor, dígame. ¿Quién es el órgano que conoce y resuelve en segunda instancia un proceso de habeas data? La sala civil, la sala civil constitucional. ¿Cómo? No, juzgado. En primera instancia, los juzgados, doctor. Segunda instancia, estoy preguntando. La sala, doctor, las salas. ¿Qué sala? ¿La sala de mi casa? No. Disculpe, doctor. La sala civil constitucional. No, ¿cómo es la sala civil constitucional? La sala civil o mixta. O mixta. O Sí, mixta. doctor, disculpe, me estoy confundiendo. O mixta. Sí. Eso hemos La hablado sala en civil el o mixta, amparo. doctor, en segunda instancia, sí. Eso hemos hablado en el amparo. Entonces, Sí, ahora doctor. sí. Ya, ok. A ver, Hildris. Doctor, dígame. A ver, pregunto. Que un proceso constitucional de la libertad, enciende su cámara,
sea conocido y resuelto por el Tribunal Constitucional, ¿qué es una tercera instancia? Dependiendo si el Tribunal Constitucional tiene, no, perdón, sí, es una tercera instancia. El Tribunal Constitucional actúa como tercera instancia en el caso del habeas data, luego de que hay una sentencia desestimatoria de segunda instancia por fondo forma, si el titular del derecho sigue considerando que su derecho está siendo afectado, puede interponer un recurso de agravio y como tercera instancia va a determinar el Tribunal Constitucional. Ya, a ver, no se vaya, ahí nomás, a ver, vamos a ver a Sweeney, a ver, enciende su cámara. Ya, doctor. Dígame. Que un proceso constitucional de la libertad sea conocido y resuelto por el Tribunal Constitucional, ¿este es una tercera instancia? ¿Cuál es su punto de vista? El Tribunal Constitucional resuelve cuando en segunda instancia es desestimatoria. No, pero ya sé, ya eso, ya todos lo sabemos. Así lo dice la Constitución, así lo dice el artículo 18 del Código Procesal. Pero el Tribunal Constitucional, cuando conoce un proceso constitucional de la libertad, los 3 procesos o los 4, ya, ¿es una tercera instancia? Esa es la pregunta. Sí, sí sería una tercera instancia. ¿Ah? A ver, active su cámara quien quiera participar. Los alumnos no se retiren. Doctor. A ver. Sí, doctor, ese es un tema un poco confuso. Hay algunos autores que dicen, bueno, la mayoría sustenta de que no es una tercera instancia, pero hay algunos autores que sustentan de que sí sería una tercera instancia porque incluso la Constitución se señala al Tribunal Constitucional como cuando conoce, incluso en el proceso de inconstitucionalidad, dice, el Tribunal Constitucional conocerá en única y definitiva instancia y la denota como una instancia. Quizá por eso se confunda también al tribunal como si fuera una tercera instancia. Pero en el caso de los procesos de la libertad, no, porque solo existen 2 instancias. Es el recurso de agravio constitucional se utiliza, claro, de manera excepcional para los casos en los que está previstos, cuando existe una sentencia infundada en segunda instancia, solo en estos casos, pero no es conocida como una tercera instancia en sí, porque solo existen 2 instancias. A ver, ¿qué Pero dice sí se confunde un poco este tema, porque incluso la Constitución señala, y también el Código Procesal Constitucional, como que lo resuelve en única y definitiva instancia, o también en los procesos de libertad los va a resolver en última instancia, dice, pero no se califica tanto como una instancia en sí. Y también en una entrevista que se le hace al magistrado Blume, él señala de que no actúa el tribunal como una tercera instancia, o como una instancia más, porque no resuelve, o sea, a pesar de que ve los problemas de fondo que se están llevando a cabo en el Tribunal Constitucional, no va a, a caracterizar a una de las partes o a decirle a una de las partes, por ejemplo, en un habeas corpus, ¿no? Vamos a dar una pena de tanto o tanto, ¿no? Como sí se hace en la primera y en la segunda instancia. Y esto no se hace en la segunda. O sea, a pesar de que se ve el tema de fondo, no se va a dar una calificación exacta a alguna de las partes o sujetos procesales que se encuentran ahí. A ver, vamos a leer ¿alguna otra intervención voluntaria? No se vayan. Con respecto al tema, alumnos. Doctor Morales Galavito. A ver. Doctor, para prende su cámara, a ver. Ok, doctor. Disculpe. Bueno, en este caso, para mi persona, no es una tercera instancia, ya que el Tribunal Constitucional en ningún momento va a valorar pruebas. Lo que va a ver es que durante el proceso que se ha llevado, si ha habido alguna afectación en lo que es el tema de la tutela jurisdiccional
o en el tema procesal, si había alguna falla, más no va a valorar pruebas. En este caso, lo que ellos hacen es una evaluación de todo el proceso. Esa sería mi opinión, doctor. Ya no, salimos un poco del tema. Galvez, doctor. A ver. Galvez. A ver, ¿qué dice Galvez? Doctor, en el proceso hay solamente hay dos instancias y la tercera sería conocido como instancia excepcional. Según el artículo 139.6 de la Constitución, referido a la pluralidad de instancias. ¿Es una instancia o no es una instancia, entonces? Es una instancia excepcional. No es una tercera instancia. No, pero doctor, no es. Algunos lo consideran, pero solamente hay dos instancias y el tercero sería una instancia, pero excepcional, doctor. A ver, leamos el artículo, a ver, alumnos, todos podemos revisar nuestra Constitución, el 202.2, ¿qué dice? Yo lo tengo acá. A ver, ¿qué dice? Ya, 202. Corresponde al Tribunal Constitucional, inciso 2, conocer en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias de habeas corpus, amparo, habeas data y acción de cumplimiento. Ya, pero ya, listo. Mira, eso no podemos confundir que es una tercera instancia. Es una instancia, pero ante un recurso excepcional, que es el RAC, ¿no es cierto? ¿Es una instancia el tribunal? Sí, pero no es una tercera instancia. Lo que debemos de tener en claro es, por ejemplo, analógicamente vamos a irnos a la justicia ordinaria. Sala civil de la Corte Suprema de la República, sala penal de la Corte Suprema de la República. Llegamos a recurrir a esas instancias de la Corte Suprema de la República, ¿es ir a una tercera instancia? Pregunto. Entonces estaríamos contraviniendo al 139.6, ¿no es cierto? Entonces, no es el recurso de agravio, cuando es conocido por el tribunal, no es una tercera instancia. Es una instancia definitiva cuando se plantea un RAC, un RAC cuando ha sido denegado, desestimada en segunda instancia la garantía constitucional de la libertad. Pero no es una tercera instancia, eso debemos de aclararlo para todos ustedes, alumnos, porque esta pregunta a veces se presenta en los concursos al PJ o al Ministerio Público cuando los muchachos postulan para asistentes administrativos o asistente en función fiscal. Entonces, ojo con eso. Aclarado eso, no es una tercera instancia. El recurso de agravio, como dice el artículo 18 de la norma adjetiva, léanlo. Léanlo. Ya lo tengo aquí. A ver, lean. Artículo 18. Recurso de agravio constitucional. Contra la resolución de segundo grado que declara infundada o improcedente la demanda, procede recurso de agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional dentro del plazo de 10 días, contados desde el día siguiente de notificada la resolución. Concedido el recurso, el presidente de la sala remite al Tribunal Constitucional el expediente dentro del plazo máximo de 3 días, más el término de la distancia bajo responsabilidad. Ahí hablábamos del recurso de agravio. Entonces, ojo con eso, ¿ya? Muchachos, ¿aclarado eso? ¿Alguna duda hay? Hendrix. No, doctor, todo claro. Ya. Bien, entonces vamos adelante. ¿Alguna pregunta a los demás? Doctor, buenas noches. Disculpe, una pregunta. A ver, Ciro. Doctor, ¿y la tercera instancia para estos casos es la instancia supranacional? ¿Ah? No. A ver, hemos manifestado en una ocasión que los procesos constitucionales de la libertad recorren
o tienen un camino de 3 entidades, 3 instituciones que administran justicia en materia constitucional. Primero es el Poder Judicial. Segunda institución, si es que se plantea o se propone un recurso de agravio, el Tribunal Constitucional, y una tercera entidad o organismo que administra justicia en materia constitucional es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Derechos humanos. No confundamos entidades o organismos con instancias. Herencia. Ah, ok. Sí, está bien, claro. Está claro. ¿Aclarado Está eso? claro. Sí, está claro, está claro. Gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Cochachi, Sí, doctor. ¿está claro? Sí, todo claro, doctor. Bien, entonces vamos a seguir. ¿Cuánto tiempo nos queda todavía? Bien, entonces ahí es importante hacerles esa aclaración porque algunos tratadistas, tema con el cual no comparte su profesor, que señalan que el Tribunal Constitucional es una tercera instancia. Yo me adscribo en la postura de que el tribunal, cuando conoce un recurso de agravio constitucional de un proceso constitucional de la libertad, es vía el recurso de agravio, que es un recurso excepcional, especial, miren, excepcional, ¿no? Excepcional. ¿Por qué? Porque si tenemos una sentencia estimatoria de segundo grado, ya no hay necesidad de recurrir al Tribunal Constitucional. ¿Cierto o no, alumnos? Salvo el habeas corpus, el recurso de agravio excepcional, cuando contraviene la Constitución en el artículo 8. ¿Recuerdan? En el habeas corpus, recurso de agravio excepcional. Cuando... Sí, doctor, el artículo 8, sí, claro. Ajá. Entonces, salvo eso. Por lo demás, estamos hablando de que el recurso de agravio constitucional solamente se usa cuando hay una sentencia desestimatoria. Entonces ahí debe quedar claro, y por ello decimos que no es una tercera instancia, es una instancia excepcional recurrir al tribunal. Eso debe quedar claro hoy día en el conocimiento de todos ustedes de estos temas, ¿ya? ¿Alguna pregunta surge? ¿Ha entendido, Falcón? Ya no está Falcón también ya. No, Ya doctor, voló. sí, he entendido, doctor. Sí, ahora sí. Ahora Ya. sí he entendido. Ya, bien. Entonces, vamos entonces a continuar. Existe un recurso de queja cuando el recurso de agravio constitucional, no sé, artículo 19 de la norma adjetiva, a ver, lea, Guevara. Ya se fue también. Doctor Guevara está mal con el internet. Gracias. ¿Ah? Yo lo leo, doctor, si gusta. A ver, lea. Artículo 19. Recurso de queja. Contra la resolución que deniega el recurso de agravio constitucional, procede el recurso de queja. Este se interpone ante el Tribunal Constitucional dentro del plazo de 5 días siguientes a la notificación de la denegatoria. Al escrito que contiene el recurso y su fundamentación, se anexa copia de la resolución recurrida y de la denegatoria, certificada por el abogado. Salvo caso del proceso de habeas corpus, el recurso será resuelto dentro de los 10 días de recibido, sin dar lugar a trámite,
si el Tribunal Constitucional declara fundada la queja, conoce también el recurso de agravio constitucional, ordenando al juez superior el envío del expediente dentro del tercer día de oficiado bajo responsabilidad. Bien, este artículo, obviamente si no sabemos qué norma va a quedar, porque ya les he comentado y he compartido, se ha planteado un recurso, un proceso de inconstitucionalidad contra el nuevo Código Procesal Constitucional, que difiere en cierto modo del Código Procesal Constitucional del artículo 19. ¿Qué establece el nuevo Código Procesal Constitucional? Que ya no la sala civil o mixta en la cual se presentó el recurso de agravio constitucional, esta ya no lo va a calificar, como lo señala el Código Procesal Constitucional. Entonces, en la actualidad, el Código Procesal Constitucional establece que presentar el recurso de agravio dentro de los 10 días hábiles, deberá emitir un auto admisorio del recurso si cumple los requisitos de forma y de fondo. Si no cumple los requisitos, se podrá de fondo declarar improcedente. Si no cumple los requisitos de forma, se declara inadmisible y se otorgará un plazo que la sala dispondrá para que se subsane, ¿cierto? Pero es que la segunda instancia, califica el recurso de agravio en el Código Procesal Constitucional. En el nuevo Código Procesal Constitucional, la sala civil o mixta que ha resuelto, o penal si es habeas corpus, la sala penal de apelaciones, entonces en el nuevo código ya no califica, se convierte en una especie de mese parte nada más. Recepciona el recurso de agravio y lo eleva al Tribunal Constitucional. Con el término de la distancia, ¿no es cierto? Entonces, esa es una cosa que ha variado, ha sido modificado el artículo 19, el artículo 18 del Código Procesal Constitucional. Respecto de la queja, y por eso les explicaba para que entiendan bien y no se confundan, respecto de la queja, el código anterior, el Código Procesal Constitucional, dice, si la sala civil o mixta deniega o declara improcedente el RAC, el recurso de agravio constitucional, entonces, contra esa denegatoria o de esa improcedencia, se podrá presentar el recurso de queja. ¿Ante quién se presenta el recurso de queja? También con el Código Procesal Constitucional. Ante la sala civil o mixta o sala penal de apelaciones, si fuera habeas corpus. Entonces, ya no lo califica, ni en el antiguo, ni en el Código Procesal Constitucional. Lo recepciona y lo eleva al tribunal, pero el cuaderno de queja nada más. Dentro de los días, este cuaderno de queja, si fue declarado improcedente el recurso de agravio, tiene que ser presentado el recurso de queja dentro de los 5 días hábiles. Recepcionado el recurso de queja por la sala civil o mixta, lo eleva, ya no lo califica, ya no lo admite, mejor dicho, o lo declara improcedente, sino que lo recepciona y lo eleva al superior en grado, que es el Tribunal Constitucional, pero solamente el cuaderno de queja. Si el cuaderno de queja es declarado fundado por el TC, entonces recién solicitará la remisión del recurso de agravio constitucional. Miren ustedes eso. Entonces eso es importante que ustedes tengan en cuenta este tema. ¿Alguna pregunta? ¿Se ha entendido? Ya no están. Herencia. Ya se fue. Sí, doctor, atento, atento. Dígame. ¿Ha entendido? Sí, sí, doctor. El recurso de queja estaba hablando. Bien. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Bien, entonces,
el aspecto procesal ya está establecido en el aspecto procesal ya está establecido, y espero que hayan entendido así. Luego entramos ya a las medidas cautelares, ¿no? El próximo martes nos corresponde las normas o la medida cautelar en el proceso de habeas data. Entonces, ojo con eso, ¿ya? Vamos introduciéndonos a este tema, ¿ya? Todavía nos queda, creo, un cuarto de hora. Miren. Piero Calamandrei, eminente procesalista, dice respecto de las medidas cautelares que este recurso se establece o surge en la medida que la Administración de Justicia no provee ni resuelve dentro de los plazos establecidos en las normas procesales, en derecho procesal en general. Entonces, si nosotros hablamos que los procesos, sobre todo, son lentos, demoran a veces años, entonces nosotros, ¿cómo podemos garantizar si hay vulneración real y efectiva, garantizar el derecho de las personas? En este caso, el derecho fundamental de las personas, de los ciudadanos. Entonces, ahí para ellos está las medidas cautelares. ¿Por qué? Porque estas van a poder cautelar frente a una sentencia estimatoria, y que ya no se, después de obtener un resultado estimatorio, no podamos hacer efectiva esta cuando así lo determine o lo resuelva la Judicatura Nacional. Entonces, por eso surgen las medidas cautelares, para que el daño no se convierta en irreparable y se garantice la efectividad, teniendo en cuenta la tutela judicial efectiva, y podamos ejecutar una sentencia estimatoria y reponer las cosas al estado anterior antes de la violación de un derecho fundamental. Entonces ahí, eso es importante tenerlo en cuenta cuando hablamos de las medidas cautelares. ¿No es cierto? ¿Alumnos? Y las medidas cautelares en el Código Procesal Constitucional le encontramos en el artículo 15. ¿Alumnos están o no están? Ya se fueron ya. Atento, doctor, atento. Presente, doctor, con llamadas. Bien, entonces, las medidas cautelares entonces surgen con ese propósito. Dice Piero Calamandrei de que no existieran las medidas cautelares o la medida cautelar si es que la Administración de Justicia en los procesos que establecen las normas procesales se cumplieron. Pero, ¿qué tenemos? Una Administración de Justicia lenta por la carga o la sobrecarga que hay en las diversas judicaturas, en este caso en la Judicatura Constitucional, ¿no? Entonces, y los plazos que establece la norma adjetiva no se cumplen, ¿no? Sí se cumplen cuando uno va a impugnar, pues ahí sí, pero para que se resuelva, para que se sentencie, eso difiere mucho, ¿no? Entonces, por eso yo en clases digo, no, la música suena de dos formas, ¿no? De dos formas. O suena igual cuando tocada en guitarra o otra en cajón.
Entonces no son iguales. Entonces, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. ¿No es cierto? Entonces, por ello va el comentario del docente en ese sentido. ¿Alguna pregunta? Rudy. Bien, entonces, seguimos hasta cuando termine la hora. Hablábamos entonces de las medidas cautelares del derecho procesal en general. Estas medidas cautelares, sin duda alguna, que ya hemos comentado en el curso anterior de Derecho Procesal Constitucional 1, que pueden ser presentados fuera de proceso, dentro del proceso y posterior al proceso. ¿Es cierto? Entonces, en ese sentido, es importante también precisarlo. Lo que trae como novedad el nuevo Código Procesal Constitucional, cuando interpongamos una demanda constitucional de la libertad, esta demanda tiene que ser notificado a la Procuraduría, ya no al titular del pliego, sino la Procuraduría directamente. Antes, cuando no presentábamos, por decir, teníamos que presentar los abogados una demanda constitucional de la libertad, teníamos que presentar 2 o 3 juegos, 3 juegos a veces, de demandas, más una para el juez, 4 juegos, más una para el cargo, 5 juegos. ¿Me doy a entender? ¿Por qué? Porque tenía que un juego para el juez, otro juego para el titular del pliego, otro juego para el domicilio legal de la persona jurídica que representa y otro juego para el procurador. Eso es con el Código Procesal Constitucional. Con el nuevo Código Procesal Constitucional ya no, solamente a la Procuraduría de la entidad. En el entendido, señores estudiantes, que los procesos constitucionales de la libertad, las infracciones o la vulneración de los derechos fundamentales son generados por la administración pública en general, no en forma absoluta, sino en general. Entonces ahí es importante tenerlo en cuenta eso, ¿ya? Que el principal infractor, el principal órgano o persona jurídica que lesiona los derechos fundamentales es el Estado, a través de sus funcionarios o representantes. Entonces, eso no queda la menor duda. Entonces, por ello que ya no se demanda o ya no se presenta la demanda al titular del pliego o al domicilio de la persona jurídica, domicilio legal, sino a la dirección de la oficina de la Procuraduría de la entidad demandada. ¿Alguna pregunta, estudiantes? Bueno, las disculpas del caso por que el martes no pude estar con ustedes por razones estrictamente familiares de salud de los familiares no pude estar y por eso les pedí y veo que no están
atentos porque no es el horario, pero bueno, a veces pasa o sufre algunos percances y nada uno puede controlar absolutamente. Ya no fue mi intención, pero acá estamos y veo que no están atentos, no están presentes. Espero que no se vuelva a suscitar. ¿Ya? Bueno, si no hay alguna pregunta, ahí nos vamos a quedar porque después tenemos ya el día martes que entrar a las medidas cautelares. Doctor, ¿Ya? ¿Alguna pregunta para retirarnos ya? María Alejandra Geldres, tengo una A ver, consulta. Doctor, ¿usted no le escucho bien, Geldres. me está escuchando ahora? Sí, Doctor, mejor, pero todavía bajo. ya. Usted nos estaba comentando que se tenía que presentar ante la Procuraduría, ¿correcto? Mi consulta es si de todas maneras se tiene que determinar al demandado y individualizar a la persona representante del Estado que está vulnerando el derecho, en el caso de la habeas data. En derecho procesal, sí, claro. Tiene que mencionar que el demandado es la municipalidad, por decir de Ica, ¿no? Ya, pero ahí fija la persona, la demandada, lo que yo llamo esta denominación procesal, que se llama datos del demandante y datos del demandado. ¿Cómo se llama? En el exordio. El exordio. Entonces, en el datos del demandado, ahí tiene que ir la municipalidad provincial de Ica. Supongamos que sea el agresor, ¿no es cierto? De acuerdo. Ya. Y ahí la dirección de la Procuraduría. Ok, doctor. Eso quería saber. ¿Listo? Eso se hace en el ámbito procedimental. A ver, porque el día miércoles está el delegado, el día miércoles la práctica va a ser de una medida cautelar. Vamos a trabajar el día martes en teoría, para el miércoles plantearles una medida cautelar que sea oralizada. Vamos a cambiar porque van a estar presentes, probablemente tengamos la presencia del seguimiento que nos haga SUNEDU porque van a estar presentes en Ica, en nuestra universidad, toda la semana de lunes. Así que vamos a estar supervisados, probablemente nos toque, va a haber sorteo y de repente toque a la Facultad de Derecho. Y entonces tenemos que estar de acuerdo con el sílabo programado, ¿ya? Así que lo demás queda suspendido, esa lectura de esa demanda de inconstitucionalidad. ¿Me entendieron? De acuerdo, doctor, sí. Delegado, ¿está entendiendo? Cuando confirman que sea por el chat. Presente, doctor, sí, sí lo estoy escuchando, doctor. Ok. Bien, entonces, estudiantes, estamos terminando. Esperamos reencontrarnos el día martes, Dios mediante. Gracias. Hasta el día martes, doctor. Hasta luego. Buenas noches, doctor.